docente universitario, él es diácono también de la Iglesia Católica. Quisiéramos enfocar los diversos aspectos de este Ecuador dividido, hipersensible, que genera además opiniones de las más diversas, lecturas muy diferentes dependiendo del punto de vista de lo que ha sucedido. Está la injusticia social de larga data, la corrupción de los gobiernos, pero también está presente la violencia que se hizo presente en las calles, que no se equipara con ninguno de los hechos recientes, quizá en los últimos 30 años, con motivaciones políticas en Ecuador. Doctor Astudillo, muy buenos días. Analicemos lo que está sucediendo en Ecuador cuando el capítulo aún no se cierra. Está en plena discusión el decreto que reemplazará a la manzana de la discordia, al decreto 883. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gustavo, por esta entrevista. De hecho que nunca hemos vivido una escalada de violencia como acaba de anunciar usted en el país en las protestas. Y yo quisiera decir que la violencia ha estado de los dos lados. Tengo la sensación que la población ha estado viviendo una especie de represión frente a la posibilidad de expresar lo que siente, ¿no? No hemos vivido una violencia frente a medidas económicas, como por ejemplo apenas se hizo el decreto, se sitiaron las ciudades. En ocasiones anteriores, cuando había un decreto de medidas económicas, los gobiernos no sitiaban las ciudades, pues esperando la violencia o la protesta social. Sin embargo, nosotros hemos visto, sobre todo aquí en Cuenca, la ciudad estaba sitiada, no había cómo entrar al centro de la ciudad. Eso hace que la población eleve su escalada de violencia. Al no poder entrar, pues barreras con electricidad, con alambres de púas, policía que lanza gas lacrimógeno no solamente una vez en términos de dispersión, sino que lanza 2, 3 veces en términos ya de ataque y de provocar un nivel de asfixia. Es decir, uno no puede entender cómo en cada dispersión se lanzaba 2 o 3 bombas lacrimógenas y provocaba un nivel efectivamente de violencia fuerte. Por otro lado también tengo que recalcar que de parte de la expresión de los movimientos ha habido este nivel de violencia. No han habido en marchas anteriores niveles de violencia como los movimientos indígenas, por ejemplo, avanzaban en su marcha y al paso pues destruyeron algunas empresas, como el caso de las florícolas, insistiendo a sus compañeros a salir a las marchas, o también aprovechamiento de la protesta social por parte de grupos para hacer saqueos, para robar cosas en almacenes. Y por otro lado hay que decir también, habían grupos pues interesados en una especie de confrontación violenta en términos de provocar una desestabilización del gobierno, un grito que se vaya Lenin. No se puede entender este nivel de violencia, y esto sobre todo podemos visualizar cuando se quema la Contraloría. Yo creo que los sectores indígenas no estaban interesados, ni eran quienes quemaron la Contraloría, tampoco los grupos que hacían saqueos, pues no les interesan las computadoras y los papeles que hay en la Contraloría. Ahora, ¿cómo analizar la situación actual? Porque es un problema no solamente focalizado en Ecuador. Tenemos aún presentes las escenas que se vivieron con el problema de los chalecos amarillos en París, y está aún más fresca lo que está o más fresco lo que está sucediendo en Barcelona, que tiene que ver con temas absolutamente diferentes a los que se tratan en Ecuador. En Hong Kong, también por regulaciones que intentó poner el gobierno en cuanto a la forma en que serían juzgados sus ciudadanos. Pero dentro de Latinoamérica, en lo más cercano, y partiendo desde Ecuador, el gobierno ha dicho que los actos de violencia fueron generados sobre todo por una supuesta conspiración correísta. Pero aquí vemos
otros reflejos similares a los de Ecuador, que nuevamente nada tendrían que ver con esta conspiración correísta, lo que está sucediendo en Colombia, en Haití, en Chile, que ha tomado ribetes de violencia incluso más graves que en Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando? Hay teorías, incluso algunas de ellas fantasiosas, que hablan de que se trata de una nueva arremetida del Foro de Sao Paulo, lo personifican incluso en otro grupo político que se habría formado, que lo denominan el Grupo de Puebla, que estaría integrado por varios ex presidentes y dirigentes de los gobiernos bolivarianos, que estarían con esta nueva fase para tratar de recuperar poder en Latinoamérica. Todo esto le pongo a usted para el análisis, pues realmente que generan confusión a nivel ciudadano, genera confusión todo lo que está sucediendo. Vivir en el Ecuador bajo la sombra del correísmo y pensar que allí hay un grupo que prácticamente va a tomarse el país y tratar de acusarles de todos los males a este sector, es casi similar como a nivel internacional tratar de culpar a un grupo de expresidentes o del Foro de Sao Paulo en una alianza, digamos que internacional de izquierda. Yo creo que por allí no va la cosa. El mundo vive un problema generalizado de corrupción, ¿sí? Y en todos los países hemos podido ver cómo esta corrupción se hace efectiva ya en la vida diaria, expresada en las grandes desigualdades. La corrupción tiene que ver con negar la educación a la población. La corrupción tiene que ver con la generación de grandes masas de pobreza, cinturones de pobreza en los países. Es decir, se ha caído, por ejemplo, el ejemplo que mostraba para América Latina, que era Chile. La economía, los economistas ortodoxos siempre mostraban a Chile como el país exitoso. Sin embargo, no se hablaba que por debajo Chile tenía una economía en los sectores de clase media y los sectores populares que sufren mucho. Es decir, es un país con un crecimiento económico de Producto Interno Bruto, que es la forma clásica como mide la economía, elevado en manos de muy pocas familias. El 99% de la riqueza en el mundo está en manos del 1%, y eso se explica en los países donde se dan las políticas del Fondo Monetario Internacional. Las políticas del Fondo Monetario Internacional hacen efectivamente que se den estas grandes desigualdades y que se den también estas corrupciones, porque hay corrupción a nivel internacional y hay corrupción también en los países, ¿sí? Y yo creo que esta es una de las causas fundamentales que está pasando en el mundo y en América Latina. Y la gente ya no soporta más este nivel de desigualdades. Tratar de echar la culpa a un sector, a una ideología, es de alguna manera también encubrir el verdadero sentido de los grupos monopólicos. Si no, no podemos, por ejemplo, entender cómo en Argentina, en Uruguay, en Brasil, el Fondo Monetario Internacional está apoyando para que se generen las nuevas plantaciones de agrocombustibles. Algunos analistas hablan de que países como Brasil sería como la nueva OPEP de los agrocombustibles. Los agrocombustibles son uno de los recursos o una de las formas de acumulación del capital, debido a que los combustibles fósiles han llegado ya a su techo. Estos elementos de la crisis internacional, como acabo de ver, por ejemplo, la crisis alimentaria, producir alimentos para los vehículos, para los carros y no para la población.
Las poblaciones comienzan a tener carestía de alimentos, mientras estos se dedican a la población de agrocombustibles. Grandes zonas de monocultivo con palma africana, donde se desplazan poblaciones, se agreden poblaciones, se incrementa el nivel de violencia, la crisis energética y la crisis, pues, climática. O sea, no entiende todavía el capital internacional que a nivel de producción hay que entrar en sistemas de ya no crecimiento exagerado, de detener efectivamente el nivel de monopolio y de oligopolio en el mundo. Estas cosas son las que se están expresando a nivel de la gente, creo yo. Y pero ahí, nuevamente, insistiendo en esto de las confusiones que nos generan, pues creo que todos los ecuatorianos somos volubles a esto. Analicemos lo que está pasando con una nueva campaña de desacreditación de los medios de comunicación que se ha dado en el país y que efectivamente nos lleva a analizar en detalle qué es lo que está sucediendo con los medios. Vemos por allí un grupo de periodismo progresista de muy alto nivel, 4 pelagatos con una posición tomada. La mayoría de periodistas de 4 pelagatos fueron perseguidos por el correísmo y salieron de los medios tradicionales para formar un medio alternativo muy eficiente y prestigioso en Internet. 4 pelagatos, a través de los artículos que se han dado en los últimos días, ataca a los medios alternativos, a Wambra Radio y a otros, les califica esencialmente como medios de desinformación. También tiene artículos muy fuertes contra los dirigentes indígenas, contra Yacu Pérez. Hay un artículo reciente. Diario Expreso, por otra parte, un diario tradicional de Ecuador, acaba de presentar un amplio artículo el día de ayer, domingo, a todos los dirigentes indígenas como personas pudientes, ricas para los estándares de quienes representan y que no pagan impuestos. Hay esta posición de medios importantes de Ecuador que contrastan con otros medios alternativos que han surgido que por su parte, rechazan la forma en que los medios tradicionales de Ecuador han cubierto los sucesos, han dicho que han escondido realidades. Y por otra parte están medios de comunicación internacional, que eso también nos inquieta. ¿Qué es lo que está leyendo el resto del mundo sobre Ecuador? El día de ayer, esto lo comentamos y compartimos con nuestros oyentes y con usted, doctor Astudillo, una de las más prestigiosas revistas de Latinoamérica, la revista Proceso de México, acaba de publicar, para quienes están viendo en las pantallas, una entrevista con el expresidente Rafael Correa, quien insiste en su tesis de ir a elecciones anticipadas. Se puede leer en el texto una condescendencia del periodista que muy poco refuta a Rafael Correa sobre un paraíso que él habría generado en Ecuador durante la década que está siendo desbaratado por Lenín Moreno. Además, algo más preocupante aún, parte de este artículo tiene un análisis de fondo, por así llamarlo, un análisis sociopolítico de Ecuador. Y si nos fijamos en la firma, dice Orlando Pérez. Orlando Pérez, todos sabemos quién es, fue director de diario El Telégrafo, ha participado en este canal de televisión que se fundó con el correísmo, una persona absolutamente parcial con el gobierno de Rafael Correa, pero esto encuentra espacio nuevamente no en un portal cualquiera de internet, en una de las revistas de mayor prestigio y credibilidad en Latinoamérica. Esto lo traigo para poner en tapete esta guerra informativa que nuevamente lo que hace es confundirnos a todos. Su criterio, doctor Astudillo. Sabemos que históricamente los medios de comunicación más fuertes del país son parte de la ideología del sistema. Es decir, siempre van a estar diciendo lo que los grupos económicos y los grupos del sistema, el gobierno quiere que se diga. Y frente a eso surgen generalmente los medios alternativos. Aquellos que toman una posición efectivamente en defensa de la verdad, de la objetividad, y tienen esta vinculación con los sectores populares. Pero no se crean más bien dos extremos allí, uno
califiquémoslo así, como de propaganda, otro de antipropaganda, pero que también no necesariamente mantienen posiciones objetivas, imparciales, ni mucho menos. La cuestión es allí en dónde queda ese espacio para la verdad, que es un aspecto esencial en la ética periodística. Y en la información. Y yo creo que este punto que acabo de poner y que ha sido bastante claro hace muchos años en los medios de comunicación, también ahora han sufrido una especie de relativismo frente a la verdad. Es decir, frente a dos grandes verdades, un sistema que oprime y un sistema que domina, tenemos, digamos que un gran grupo de medios también al lado de estos sectores. Como ahora existen tantas verdades relativas y tantas posiciones, a mí me preocupa también el tema de la información. Si usted ve lo que ha pasado en las redes sociales, justamente en el proceso de los 11 días que tuvimos de levantamiento de la población, de los paros, de las huelgas, etcétera, había que tener demasiada precaución para saber si es que eso es verdad o no. Tanto así que se populariza una frase, ¿está comprobado o no?, entre los mismos grupos. O sea, usted tiene un grupo que alguien pone un mensaje y que se supone que ese mensaje está filtrado por la persona que pone. Es decir, en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, hay personas que se conocen, que son, que tienen una misma ideología, si se quiere, ¿no es cierto? Y cuando ponen un mensaje, los otros les responden, ¿está comprobado o no? WhatsApp ya se lo ha visto, es el mejor medio justamente por esta cercanía de quienes integran los grupos, que genera confianza, una confianza que con enorme facilidad es vulnerada. Es el mejor medio de comunicación actual, utilizado con enorme efectividad por Bolsonaro en Brasil para disuadir, para engañar. Y para pervertir la verdad, efectivamente. Entonces, yo veo que existe también viene ya existiendo con Rafael Correa, con este gobierno también lo hemos podido observar, un gobierno en un permanente estado de propaganda. Acabamos de dar lectura también en la parte inicial de este noticiario 5 minutos de ayer a un reconocimiento del gobierno de que han fallado enormemente en comunicación, que han sido atropellados, dicen por las redes sociales, y hablan ya de un importante fondo monetario, no se dice de cuánto, que se pondrá en esta contrapropaganda o no sé cómo llamarlo. Claro, es un estado de propaganda que lo que está abocado es a contrarrestar la falsa información que se genera en otro lado. Pero a su vez, contrarrestando la falsa información sin necesariamente poner otra falsa información, pero el hecho de sobrepesar los acontecimientos o sobreinformar a la gente hace que también la información no sea correcta. Como nunca estamos ahora viviendo el eslogan en la comunicación que se decía, repite una verdad 100 veces, una mentira 100 veces y se convertirá del fascismo en verdad, y particularmente del gobierno nazi. Y ahora, que Rafael Correa, justo en la entrevista que mencionamos de Proceso, lo menciona. Él dice, pero esto nos parece algo absolutamente cínico cuando él hizo exactamente eso, que Moreno está usando esta técnica del fascismo, menciona a los jerarcas nazi, la Goebbels, etcétera, como que esto está sucediendo ahora en Ecuador y que antes fue un país de enormes libertades, que eso sí tenemos muy claro. Que no era así. No ha existido en nuestra etapa de vida un gobierno más oprobioso y que ha intentado mayor control sobre los medios de comunicación que el de Rafael Correa. Ahora, si cada grupo social, si cada grupo económico, si cada grupo de poder hace de sí esta propuesta de Goebbels, repitamos todas las mentiras para que se conviertan en verdades, estamos ante una situación bastante caótica en el tema de la información y del descubrimiento de la verdad. Porque, como le decía anteriormente, ya no estamos solamente frente a dos posiciones, que era lo que históricamente venía sucediendo. Entonces, los medios de comunicación también podían de alguna manera ponerse como en el justo medio.
para saber de dónde proviene la información, filtrar y poder hacer que la población logre entender otras cosas. Ahora no hay justo medio. Usted decía, doctor Astudillo, en su anterior intervención, de que es un momento de verdades relativas. Nos preguntamos, ¿hay realmente verdades relativas o la verdad es una sola? Que es un debate ético, además, que con frecuencia se lo expone. Esto de verdades relativas, deberíamos quitar eso de verdad y buscar algún otro término, porque la verdad debería ser una sola. La verdad es una sola, pero desgraciadamente, al estar en la boca de diferentes grupos y que cada grupo diga que esa es la verdad, ese hecho se vuelve relativo. Y eso es lo grave. O sea, de que existe esa situación en términos del ejercicio de la comunicación y del ejercicio de defender los intereses, es lo grave. En términos éticos, la verdad es una sola. Y no hay en ese sentido, pues, posibilidad para una tibieza o para una neutralidad. La verdad es la verdad. Pero yo avisoro que cada grupo cree tener la verdad y está en el intento efectivamente de relativizarla. Desde este enfoque, hagamos ya en la parte final de este diálogo un análisis sobre 7 personas. Para unos, conspiradores contra el gobierno de Moreno; para otros, víctimas de la persecución del actual gobierno en contra del correísmo. Los 7 ciudadanos, entre ellos 3 asambleístas de Ecuador que se encuentran asilados en la Embajada de México. Son integrantes del colectivo Dignidad Ciudadana. Ellos llegaron al Ministerio de Relaciones Exteriores Norte de Quito con un solo pedido. En el documento dirigido al canciller José Valencia señalan no extender el salvoconducto a los asambleístas y cónyuges de los mismos que se encuentran refugiados en la Embajada de México, para que de esta manera no puedan salir del país, y de darse el caso de un proceso de investigación por parte de la Fiscalía, puedan presentarse ante la justicia ecuatoriana y ser procesados en el Ecuador. Vemos que no hay causales para pedir ese asilo político que están buscando ellos por persecución política, y de no haber esa causal, pues no tiene por qué entregarse un salvoconducto para que salgan de ahí. En la Embajada de México en Quito se refugian en total 8 ecuatorianos. Los asambleístas principales Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, así como sus cónyuges, el alterno Luis Fernando Molina y el procurador síndico de la prefectura de Pichincha, Leonidas Moreno Ordóñez. De su lado, Roberto Canseco, jefe de la Cancillería de la Embajada Mexicana en Quito, dijo que están abiertos para recoger propuestas. Los cuestionamientos de las personas que están reunidas aquí hoy, para transmitirlos al gobierno de México. Si ustedes tienen alguna propuesta por escrito que deseen que hagamos una manifestación al gobierno de México, estamos en la mejor disposición de recibirla. Para servirles, hay total apertura para escuchar los planteamientos, y lo que a nosotros nos corresponde es hacerlo llegar al gobierno de México. Y lo aseguró en medio de la presencia de cientos de manifestantes que a lo largo de la semana se han concentrado en los exteriores de la Embajada Mexicana para rechazar la protección de la que son parte los legisladores, acusados de instigar la violencia para derrocar al presidente Moreno en la última jornada de protestas, informó Marilyn Jaramillo. Como un dato adicional, antes de escucharle, doctor Astudillo, en esta que será su intervención final, hay que señalar que en México la simpatía por la causa de los correístas trasciende mucho más allá del gobierno de López Obrador. Está insertándose de manera efectiva en la opinión pública, en los medios de comunicación, para mencionarle 2 medios en los cuales hemos leído artículos de opinión a fondo que defienden directamente al gobierno de Correa y esta especie de asilo o protección que están recibiendo los 7 correístas del gobierno de México. Le menciono a La Jornada y a la revista Proceso, que le había señalado ya anteriormente. Nuevamente volvemos a la discusión que tuvimos anteriormente sobre la verdad. Yo creo que mientras se instalaba en la mesa de diálogo, el gobierno no cesó de seguir en una violencia. No puede haber mayor violencia que la de procesar judicialmente a personas que han estado en las protestas y que han estado haciendo uso legítimo de la protesta. ¿Qué es la verdad?
las personas que instigan a tomarse el Estado o a cerrar vías. Yo no veo que está en este momento siendo judicializado Jaime Nebot y Cynthia Viteri por haber cerrado uno de los puentes de carácter nacional más importantes, pero sí, sin el debido proceso, van y le toman detenida a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y pues yo aquí quiero desligar todo un tema de correísmo o no correísmo y juntarme sobre todo a lo que debe suceder, ¿sí? Esto me parece a mí que viola totalmente los derechos fundamentales de las personas. Si querían tomarle detenida a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, tenían que hacer un debido proceso. Sin embargo, para otras personas que han hecho instigación, que han hecho detención de obras, pues como acabo de decir, no tienen ningún proceso judicial. Veo también que en las marchas, en las diferentes ciudades, aquí en Cuenca, hay muchachos, hay personas que están siendo judicializados por haber dicho hay que tomarse una institución pública, ¿sí? Entonces hay una persecución, veo yo, por parte del Estado, por parte del gobierno ecuatoriano, en términos de este procesamiento. No hay nobleza más grande que el sector indígena se haya sentado a dialogar con el gobierno con muertos de por medio, ¿sí? Yo quiero poner énfasis en este sentido, que lo que se vivió el 13 de octubre no era un cierto nivel de protesta elevada. Ya estábamos viviendo prácticamente un proceso de guerra civil. Yo conversé largamente con Monseñor Cabrera, y porque muchas personas... Cabrera, que está en la comisión mediadora. Que está en la comisión mediadora en la mañana. Y le dije, Monseñor Cabrera, hay voces que me llaman que están muy preocupadas, la situación se está yendo de las manos. Tengo que recordar también que la CONAIE en la mañana se replegó a la Ágora diciendo el nivel de violencia que se está generando en el país, pues no es parte de nuestra protesta, y nosotros nos desligamos de esa violencia. Recordemos la avanzada de los barrios de Quito, ¿sí? Los barrios del sur de Quito comenzaron a avanzar efectivamente y la violencia estaba fuera de control. Allí hubo que hacer un momento de tregua. Ese momento de tregua generalmente sucede cuando hay ya prácticamente un inicio de guerra. Conversé con algunas personas que saben mucho de tema de mediación. Una de las personas a las que llamé, el doctor Pablo Estrella, él me dijo, estoy absolutamente preocupado, esto ya no es un nivel de violencia, de protesta social, estamos en un nivel de escalada donde va a ser difícil sentarse a dialogar. Sin embargo, el sector indígena, recalco, habiendo sufrido bajas, muertes, habiendo sido violado los espacios de paz donde ellos estaban, con una nobleza grande, hacen el proceso de paz, se sientan a dialogar con el gobierno. Cuando se dialoga en esos momentos, se supone que todo lo que ha estado pasando entra en ese diálogo. Y después de que terminan el diálogo, ellos son procesados. O sea, uno no puede entender la desproporción del Estado. Y aquí cuando hablo de Estado quiero recalcar algo. Los indígenas no enfrentaron al gobierno ecuatoriano, enfrentaron al Estado ecuatoriano. Recordemos, en las anteriores manifestaciones y protestas se sentaba el gobierno con sus ministros. Esta vez se sentó la función judicial, la función electoral, ¿sí? El gobierno en pleno. Faltó solamente la asamblea. Pero la lectura es que el sector indígena se sentó a dialogar con el Estado, y el Estado en pleno apoyando al presidente de la República. Ahora queda una espada de Damocles de cualquier manera amenazante allí, doctor Astudillo. Está clarísimo por lo que ha sucedido en Ecuador y en todos los países que hemos mencionado a lo largo de este diálogo, que esa fórmula disconformidad social más violencia ha resultado efectiva. Y nos pone dudas de que en el futuro cualquier tipo de problema de este tipo pueda solucionarse en el marco de una cultura de paz.
Lo que me parece a mí que habría que intentar es mantener estos espacios de diálogo, recordar al Estado ecuatoriano, recordar a los estados latinoamericanos que se deben a también firmas internacionales. Somos firmantes de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y cierto es también que el Fondo Monetario Internacional actúa como un Estado supremo sobre los otros estados, ¿sí? Y esta va a ser la presión para que se hagan las medidas económicas. Lo que me parece que debe tener en claro también el Estado ecuatoriano y los estados es que la población ya no es la misma de antes. La población es una población que no solamente reclama, que tiene propuestas. Los dirigentes actuales de la CONAIE han demostrado de esa manera al país, han dado lineamientos por dónde salir, y yo creo que esos mismos lineamientos están ahora en el paquete de medidas económicas o en el fomento económico que ha lanzado el Ecuador, de imponer impuestos, pues, o de dar impuestos a personas que ganan, empresas que ganan más de $1 millón o más de $100,000 al año, y eso hubiese evitado las muertes, hubiese evitado el nivel de violencia. Es el momento de que todas las medidas económicas y de que cualquier propuesta para construir una sociedad sea dialogada. Si no, vamos a tener escaladas de violencia muy fuertes en el Ecuador y en el mundo entero, porque hay posiciones que los unos no están decididos a ceder sus privilegios, ¿sí?, su acumulación exagerada. La población tampoco está dispuesta a seguir soportando niveles de pobreza, de empobrecimiento cada vez mayores. Lo que más bien queda de por medio es una conversación para saber cómo esos intereses se van resolviendo, que benefician a todos. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado el análisis y reflexiones del doctor José Astudillo sobre este complejo, confuso momento que está viviendo el país.